nuestra décima entrega de Personaje Z conversamos con el curador y crítico de arte, ex ministro de Cultura, el señor Ticio Escobar, quien posee numerosas publicaciones sobre arte popular e indígena. También es fundador del Centro de Artes Visuales Museo del Barro, donde nos encontramos actualmente con Ticio. Este espacio significa como una conquista, ¿verdad? Y como una conquista en el sentido que surgió en condiciones muy adversas durante la dictadura de Stroessner, como a contrapelo de la cultura oficial muy fuertemente, y fundado a partir de la colección circulante que hicieran Carlos Colombino y Olga Blinder, con la idea de llevar el arte a distintos lugares del Paraguay. Incluso la primera sede del museo funcionó en San Lorenzo, fuera de Asunción. Nuestra idea es tener así como descentralizado el museo una vez que se instituyó, porque al comienzo era una colección fundamentalmente de obra portátil, vamos a decir así, obra móvil, papeles fundamentalmente, grabados, dibujos, acuarelas, etcétera. Yo comencé a estudiar el arte indígena casi como una cuestión exclusivamente histórica, como un hecho del pasado, ¿no? Porque prácticamente así estaba tratado. Es decir, los grandes estudiosos, a quienes yo admiraba enormemente, como la doctora Susnik, ¿verdad? Trabajaban y no consideraban los aspectos actuales del arte indígena. Entonces cuando yo comencé a descubrir la vigencia de ciertas culturas, realmente me quedaba chico un modelo lineal de arte en el cual los indígenas eran el pasado, después venía el periodo independiente, o sea, también lo colonial, que era también más popular, y lo contemporáneo, porque yo me daba cuenta que lo indígena cruzaba mucho, y ahí comencé quedé fascinado por muchas formas de arte indígena, tiene una potencia enorme, sobre todo las formas rituales. Cuando yo mismo comencé a buscar el pasado indígena en el presente y me dan cuenta que eran presentes y que tenían vigencia muchas de esas formas, comencé también a pensar la contemporaneidad y la vigencia del arte indígena. Meterse en territorio indígena enseguida ya lleva a una serie de otras cuestiones que no pueden ser aisladas. Uno no puede decir, me encanta esta vasija, o me encanta este tocado de pluma, o me encanta tal collar o brazalete, si no tiene en cuenta todo el contexto, no solamente mítico ritual, sino el aspecto social y el aspecto de explotación y de marginación que sufren los pueblos indígenas, ¿no? Eso mismo me llevó después a un compromiso político, se conectó con mi trabajo político por los derechos humanos y la preocupación por la situación de los pueblos y los sectores vulnerables, a trabajar también el lado político, y el museo también comenzó y ahí también adquirir un sesgo de no ser solamente una institución que exhibe, etcétera, sino que se compromete con las causas y con las situaciones de los diferentes pueblos, ¿verdad? No solamente indígenas, sino también campesinos. La Asociación de Apoyo a las Comunidades Indígenas del Paraguay surgió acá, y ahí ya comenzamos a tener las primeras reuniones, incluso con dirigentes indígenas. Era difícil reunirse en otro lado. Josefina Pla escribió Cerámica Popular Paraguaya, escribió el barroco hispano-guaraní, 33 nombres en las artes visuales del Paraguay, por citar solamente sus 3 obras más específicamente vinculadas con el tema de las artes visuales, aparte de toda su impresionante reflexión sobre todos los aspectos de la cultura, ¿verdad? Lo que también a mí me permitió como acceder a un concepto de lo visual imbricado en la cultura en general, ¿verdad? Porque Josefina hacía teatro, hacía crítica, hacía ensayística, hacía periodismo, hacía todo. Entonces, las artes visuales eran un momento de un proyecto más amplio y de otras formas de arte también. En cambio, la doctora Susnik, de otro lado, fue una antropóloga, etnóloga de las grandes, no solamente de Paraguay, sino de América y diría del mundo. A través de todo su estudio sobre las culturas indígenas, resulta así en sus muchos tomos y en sus toneladas de páginas, resulta indispensable para comprender no solamente la historia de los indígenas, sino la historia colonial y por lo tanto la historia del Paraguay. Ella me resultó fundamental, y Chase Sardi también absolutamente, es decir, no solamente ya
en ese momento como acercador de fuentes bibliográficas y teorías, sino como trabajo de campo mismo. Viajamos bastante con él, fuimos a muchos lados, tuve la suerte de poder participar con Gato Chase de incursiones y trabajos de campo y de toda su inquietud. Él también le admiraba mucho a la autora Susnik. Y también un gran maestro a través de sus libros, y Bartolomé Melía sin duda, ¿verdad? Que un poco trabaja la parte guaranítica, el mundo guaraní. Pues yo creo que las artes visuales en el Paraguay están sufriendo o gozando de una situación que es mundial. Por una parte la incertidumbre del propio arte contemporáneo, que no tiene un lugar claro, que está a medio camino entre las artes más tradicionalmente llamadas bellas artes o su continuación en las vanguardias y en formas más eruditas de arte, por una parte, las distintas formas, no solamente tanto de arte popular, sino también de arte masivo, el diseño, la arquitectura, la comunicación. Entonces el lugar mismo del arte es un lugar como complejo, y complejo en el sentido incierto. Y hay artistas y se siguen produciendo obras importantes y artistas que van como tomando sus lugares, participan en bienales, participan en encuentros con otros artistas y participan en lo que sería el arte contemporáneo paraguayo, ¿verdad? Tiene algunos nombres muy significativos, pero también existen zonas que son difícilmente calificables como solamente arte, y quizá el fenómeno más importante, a mi entender, es la irrupción de los audiovisuales y específicamente del cine. Bueno, yo pienso que la principal debilidad de la institucionalidad cultural es el tema de la falta de importancia que el Estado ha dado y sigue dando a lo cultural, ¿verdad? Muchas veces a regañadientes ha concedido espacios que han sido ocupados, y también muchas veces esa institucionalidad es muy breve. El gran desafío es cómo blindar una serie de conquistas independientemente de los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de Franco fue absolutamente demoledor en ese sentido. ¿Y qué posibilidades, qué cosas pudieron ser blindadas o salvadas? O sea, la cuestión es cómo convertir en políticas de Estado las que son políticas de gobierno, y que los gobiernos de turno puedan entender incluso como políticas adversarias porque fueron hechas por otro, etc., ¿no? Bueno, quizá mi gran materia pendiente sea un conocimiento así como exhaustivo del guaraní. Yo creo que el idioma guaraní es una de las fuerzas más potentes de nuestra cultura, y me da una serie de conceptos, de formas, me moviliza enormemente, y sin embargo yo lo manejo mal. Vengo de una tradición lamentable que ha considerado el guaraní como un idioma como secundario, inferior, incluso inculto. Yo realmente veo eso como una carencia, como algo que difícilmente pueda ya remediar, pero sí yo estoy dando vueltas siempre en torno a términos, a conceptos, me rodeo de gente que trabaja incluso con sabiduría el guaraní. Bueno, el guaraní siempre tiene que ser trabajado con sabiduría porque involucra la articulación de saberes y de sentires y de imágenes muy fuertes, ¿no? Que es lo que a mí quisiera llegar, que es lo que a mí me maravilla justamente el guaraní. Entonces esa es una tarea pendiente, ¿no? Dice que yo soy demasiado parlanchín, por eso le digo corte, varias. Pero en la parte indígena es bastante amplio, pero es lo más duro. Sí, ¿no? Y yo creo que de hecho que cada una de sus respuestas ya respondía a varias.